Relatos del guardián del Nun. Cuentos, leyendas y profecías para entender la vida. La historia de Ajarías. Las 3 parábolas sin importancia. No todo es lo que parece. Decimocuarta parte. Y los discípulos, aquella tarde en Betania, estaban ansiosos por saber cómo se desarrolló aquel encuentro entre Ajarías y el comerciante Tofmet. ¿Y qué opinaba de aquella perla? No tan rápido, mis muchachos. No tan rápido. Primero es preciso que conozcáis las cosas que este Azarías contó cuando Ajarías se marchó, y estaban los demás sentados junto a esa red. Y el maestro José siguió con el relato. El día avanzaba e iban entrando en calor. Y todos tenían prisa, sobre todo por terminar con los salazones de pescado cuanto antes para empezar a venderlos. Ajarías, con aquella perla en la mano, y el resto de mis trabajadores encaminaron sus pasos hacia la fonda de Pelusio, para preguntar a este mercader rescatado de los piratas, Tofmet, el valor de esa joya. Podría servir para poder pagar la fianza del capataz Mubarak, que se encontraba preso desde esa noche en la cárcel de Pelusio. El joven Azarías lo había dejado allí expresamente para que lo atendieran. De igual forma, y tampoco por casualidad, envió a ese lugar a mi muchacho Ajarías. Y José de Arimatea puntualizó a los discípulos. Este extraño amigo era muy inteligente. Nunca daba una puntada sin hilo. Ya veréis, pero continuó con los marineros y esa red. A esa hora, ya había mucho bullicio de personas en los distintos tenderetes de pescadores, y que se aglutinaban cerca de la orilla de la playa. Hombres afanándose con las redes y las barcas, muchos niños jugando en la orilla persiguiendo a las gaviotas, y muchas madres persiguiendo a esos chiquillos. Este extraño joven se había quitado el manto y dejaba a la vista su extraordinaria musculatura. No tenía ni una pizca de grasa. Era todo fibra y músculo. A unos cuantos pequeñuelos les llamó la atención el vozarrón y la corpulencia de este Azarías, y lo que estaba haciendo en esa red con los demás pescadores, y se le acercaron curiosos. Los pescadores se lo tomaron como algo divertido, pues nunca habían tenido espectadores cuando realizaban esta tarea tan monótona. Uno de esos pescadores del patrón, un tal Hiram, que quería dar conversación, observó que alrededor del cuello tenía sujeto a una cuerdecita negra un diente grande y puntiagudo como un gran colmillo. Y Hiram le preguntó: «Oye amigo, ese diente, que llevas colgado al cuello, ¿de qué es?». Y este joven le respondió: «Pues de un cocodrilo del Nilo». Los chiquillos que le estaban escuchando, llenos de asombro, se acercaron un poquito más. Y unos cuantos chavales más también se les acercaron. Y Hiram le volvió a preguntar divertido y con un poco de sorna: «Y dinos, ¿qué vale más? ¿Una perla o un diente de cocodrilo?». Y el extraño joven les dijo muy serio, y mirando con un brillo especial a esa chiquillería que había junto a ellos: «Para vosotros, me imagino que las perlas, porque las lucen los reyes. Pero, abrir una ostra lo puede hacer cualquiera. Sin embargo, para mí, tiene más valor este diente, porque no todos pueden abrir la boca a un cocodrilo y contarlo después. Pero un tesoro, es siempre un tesoro. Imaginaos si muy cerca de vosotros se escondiera un gran tesoro que cambiara toda vuestra vida. En verdad, cualquiera que lo encuentre se pondría muy contento, ¿no es así?».
Y este joven, con su respuesta hizo callar los comentarios de los demás pescadores, y sin embargo, provocó un murmullo de admiración en el resto del improvisado y joven auditorio. Algunas madres que vieron por fin a sus hijos parados en el tenderete de este patrón, se acercaron contentas de haber encontrado por fin a sus traviesos hijos. Y este Azarías, que aunque era formidable, también era muy modesto, se cubrió con su manto ante la presencia de mujeres. Los pescadores y trabajadores seguían con esta ardua tarea de los peces y las ostras, pero uno de esos niños curiosos y carente de vergüenza le preguntó directamente a Azarías: ¿Me puedes explicar cómo hiciste para conseguir ese diente? Y este Azarías no disimuló su alegría cuando este niño le hizo esa pregunta. Y es que a este chico, como a este otro, Lamo, además, a ambos les encantaban contar las historias y cuentos de sus muchos viajes. Pues claro que sí. Ahora mismo. Parece que fue ayer cuando iba a cazar ocas en un tramo del Nilo. Me las había pedido el hijo de mi amigo Rahotep, para su zoológico particular. Y concretamente le había echado el ojo a una madre oca y a sus 4 polluelos. Este Azarías hablaba, y la gente lo escuchaba entre maravillada y extrañada. No lo comprendían del todo. Pues observé que en un tramo del río en el que yo había visto la presencia de estas ocas, había un gran cocodrilo llorando desconsolado, porque se había peleado con otros cocodrilos, y estos le habían arrebatado su tesoro. Que no era otra cosa que su tramo de río favorito. Pasaba todo el día ahí, en esa lúgubre ribera, inmóvil, solo y llorando. Lloraba y lloraba todo el día, esperando que alguien se acercara para aliviar su pesar. Y los niños se preguntaron extrañados: ¿cómo que alguien se acercara a preguntar qué es lo que pasa a un cocodrilo? Un momento, qué extraño. ¿Pero qué historia es esta? Azarías lo había vuelto a hacer. Con una historia incoherente había captado la total atención de aquel auditorio de niños, chavales, madres y pescadores. Pues sí. Él estaba triste y solo en el lugar más lúgubre del río. Y esperaba a que alguien se acercara para ayudarlo en lo que él necesitara. Pero nadie se acercaba. Todos los animales que viven en el río sabían lo peligroso que era el cocodrilo. Sabían bien que el cocodrilo se los podría comer de un bocado, y era mejor evitarlo. Los pescadores, al oír esta rara historia, se miraban muy serios y extrañados. ¿Era este el mismo joven valeroso y aguerrido que había estado esta noche en el barco con ellos? Y de repente, ahora salía con historietas para niños. Pero Azarías, encantado con que los niños y sus madres se habían sentado para ponerse cómodos y escuchar, siguió con el relato con su envolvente vozarrón. Pues ese día, iban esos 4 patitos con su madre oca. La misma mamá oca en la que yo me había fijado para capturarla a ella y a sus polluelos. Estos vieron al cocodrilo llorando. Cuando uno de los patitos quiso acercarse al cocodrilo, la madre oca lo regañó y le dijo que no podía confiar en extraños, pues podían hacerle daño. Y algunas de las madres de aquellos niños comentaban entre ellas sobre el cocodrilo. Menos mal que estaba la mamá oca ahí, dijo una. ¿Te imaginas si esos patitos se acercaran a ese animal? No, qué horror, respondió otra madre sentada al lado de la red. Y este joven extraño continuó cada vez más encantado. Y ese cocodrilo seguía ahí parado con su llanto, creyendo que alguien se le iba a acercar. Y Azarías le preguntó a esos niños: ¿os atreveríais alguno a acercaros al cocodrilo? Ni en broma, respondió un zagal. Tienes toda la razón, amigo mío, toda la razón. Le dijo Azarías regalándole una ostra. Y continuó:
Pues así iba pasando el tiempo, y yo agazapado en la ribera observaba al cocodrilo, que seguía llorando. Los patitos volvieron a pasar cerca, esta vez sin su madre. Y un patito de buen corazón le dijo a sus hermanitos: «Chicos, deberíamos ayudarlo», dijo este patito señalando al cocodrilo. «Pero mamá dijo que es peligroso», respondió otro de los polluelos. «Sí, pero, ¿qué pasa si de verdad tiene un problema?», añadió el primero. Los patitos accedieron a seguir a su hermano en esa peligrosa aventura. Y mientras Azarías relataba esto, las madres comentaban esta temeridad de los patitos, sentadas alrededor de la red. «No puede ser posible», exclamó un niño, muy preocupado por esos polluelos. Y en esto, intervino el patrón muy preocupado en verdad. «Pobres patitos», dijo. Y sus pescadores se miraron divertidos. La verdad es que este joven tenía mucho arte para contar historias. Cuando los patitos llegaron a preguntarle al cocodrilo qué le ocurría, este sonrió mostrando sus afilados dientes y comiéndose a cada uno de los patitos. 1, 2, 3, y de repente aparecí yo, dándole un susto de muerte a este canalla, y dándole tiempo a que el más pequeño de los patitos se escondiera. Y con mi vara de madera maciza le pegué cuantos golpes pude. Pero el cocodrilo seguía queriendo comerse al cuarto patito. Cuando el cocodrilo se separó un poco de mí, intentó comérselo, pero en el último instante puse mi vara dentro de su boca, haciendo que el cocodrilo no pudiera cerrar su boca del todo, y así este polluelo logró escapar del feroz animal. Y yo, con mi vara, le retorcí la cabeza a ese monstruo, y murió. Pero en mi vara se quedó incrustado este diente de cocodrilo que antes visitéis colgado a mi cuello. Y los niños, los chavales mayores, las madres y el patrón, aplaudían y silbaban de felicidad ante el desenlace de esta historia de Azarías. «Por fin alguien le dio su merecido a ese cocodrilo», dijo uno de los niños.